por último, yo le voy a preguntar, ¿y cómo diferencio una lesión producto de un ataque sexual anal que ha señalado de uno o los factores que me señalaste antes y que no tienen que ver con temas sexuales? ¿Cómo diferencio ambas? Te demora a veces, ¿no? Un poquito. No, no me va a responder. Bueno, es que era una pregunta lógica, pues, ¿no? O sea, me dice que también puede ser por estreñimiento, lesiones, ¿no? Por diferentes factores. No me dicen tema sexual. Ahora yo le digo, y en el tema sexual, sí, también puede ser por una cuestión de un ataque sexual. Muy bien. Entonces, la pregunta lógica era, ¿y cómo diferenciamos? No me respondió. Responde, por favor. Me dice que tenemos un grave error. Si esto persiste, por favor, contacte con nosotros. Muy bien, regenérate, le vamos a poner. Se regenere. Muy bien. Dice. Puede ser, no es porque no sepa, puede ser de que haya estado saturado, también se satura, sobre todo en la versión 3.5 que estamos utilizando para que se pueda comparar con la que ustedes van a hacer las prácticas, ¿no? Entonces, pero sí tiene, es que tanta gente que consulta, a veces sí se quiebra un poquito la conexión. Muy bien. La diferencia entre una lesión producto de un ataque sexual anal y lesiones causadas por otros factores puede ser un proceso complejo que generalmente requiere la evaluación de un médico especializado, lógicamente. Sin embargo, acá hay algunas pautas generales. Contexto y relato del paciente. Hay que tener en cuenta el relato y el contexto, la coherencia, ¿no? De la imputación. Bueno, ya nos vamos a ir al pleno jurisdiccional 2-2005, ¿no? Muy bien. Los patrones de lesiones, claro, es importante, porque no, si hay lesiones extragenitales o paragenitales, eso va a corroborar que también fue producto de una violación o no, ¿no? El examen físico detallado, bueno, sí, el médico debe revelar características específicas como ubicación, forma, tamaño y profundidad que pueden ser consistentes en el trauma de origen forzado, claro. Otros signos de agresión, estamos hablando de, mira, acá nos dicen inclusive como rasgaduras de ropa, heridas defensivas, ¿no? Muy bien. Signos de lucha y resistencia. Muy bien. Historia médica y comportamiento del paciente. Imagínense, historia médica. ¿Alguna vez te hemos pedido historia médica de un paciente de violación? Yo no lo he hecho, soy sincero, no lo he hecho. Recién me estoy enterando ahorita. Pero qué interesante, la próxima la pido para ver pues si hay o no hay algún tipo de factor externo que pudo haber contribuido y que se esté confundiendo en el peritaje médico legal, ¿no? En el certificado de reconocimiento médico legal. Puede ser, puede ser. Muy bien. Por mi parte no voy a hacer más preguntas porque quiero que ustedes también de repente, si tienen en el chat alguna pregunta, podamos trabajar. A ver. Si tienen algunas preguntas que quieren que le hagamos a ChatGPT sobre este tema, yo les había pasado el certificado médico al grupo. Una consulta. Sí, Gracias. Estaba en el carro viajando, no entendí bien o escuché mal.
creo que el ChatGPT mencionaba de que no existía eh, mm, parámetros o manuales que establezcan los 10 días más o menos para establecer una lesión antigua o desgarro antiguo. Sí, hasta donde tiene su base de datos, no. Justamente expliqué que estoy utilizando la versión 3.5 de ChatGPT para que pueda coincidir con las respuestas que ustedes puedan hacer como práctica, ¿no? Como práctica. Ya en un tema ya de análisis ya profesional, entonces utilizaríamos la versión 4, ¿no? La que es de pago. Pero sí, eso nos dijo que no tenía información sobre el margen de los 10 días, ¿no? O cómo se había determinado esto. Porque siempre hemos escuchado a los médicos legistas, o en todo caso de forma genérica, de que justamente ese derrotero límite es los 10 días, ¿no? Claro que no hemos profundizado o pedido información o literatura, ¿no? Que nos precisen, pero eso es lo que siempre nos han Eh, dicho los médicos legistas, ¿no? No, sí, sí, yo también cuando he estudiado en pregrado, en posgrado y hemos ido, sí, siempre, bueno, de 10 días para atrás, de 10 días para adelante, antiguo o reciente. Pero también no se me ocurrió preguntar, deberíamos preguntar, ¿y cuál es el estudio técnico científico que nos dice que esto, con qué población se hizo? ¿Qué población de qué zona? ¿La población de la selva es diferente a la población de la costa o la población de la sierra? ¿No? ¿Sobre qué estudio se hizo esto? ¿Fue nacional o internacional? La verdad que no tengo esa información, pero importante porque ChatGPT nos dijo, bueno, yo he buscado en mi gran base de datos y no he encontrado un estudio. Bueno, podríamos irnos, por ejemplo, a Perplexity o a Bing y preguntarle lo mismo y decirle que nos busque información científica sobre este tema. Muy buena su pregunta, porque eso nos abre una posibilidad de ir indagando. El detalle es que, y lo que yo quiero que ustedes comprendan y se lleven como valor de conocimiento, es de que con esta herramienta podemos profundizar con respecto a lo que no sabemos. Y si no nos dice una sola inteligencia artificial, no nos da la respuesta, podemos buscar las otras, Bing o Perplexity, otras que están saliendo, que están en competencia, ¿no? Con ChatGPT. Pero sí, interesante la pregunta. Sí, justamente otro porque a partir de ahí podríamos generar cuestionamientos a los médicos, ¿no? Si nos van a decir en un juicio, sí, de 10 días como sea para más, ya este es un desgarro antiguo, ¿no? Entonces le preguntaríamos en el contra, a ver, precíseme usted qué literatura científica está usando para que determine esa precisión de datos, ¿no? Sí. Interesantísima pregunta, quisiera ver la cara del médico. O de repente sí lo tiene, no sé, voy a averiguarla también yo. Pero sí, sería una buena pregunta. Y es más, ese tipo de preguntas son preguntas que no solo se le hace al médico legista, a todo perito que ustedes contrainterroguen, pregúntenle cuál es la base científica, qué método científico utilizó. Porque se supone, bueno, no utilicé ciencia, pero utilicé técnica. Bueno, ¿qué técnica? Y pregúntenle también si esa ciencia o técnica está respaldada por la comunidad científica a la que pertenece, ¿no? Eso es importante. Eh, Nos hablaba también, perdón, José Luis, creo que estabas preguntando algo. Se me pasó en el chat. Sí, ¿Sí? doctor. Sí, José Luis. Casi con la misma forma. Por ejemplo, si el hecho sucedió en el 2022 y recién se han acercado a denunciar, Ah, sí, yo mire, participé en un caso así más o menos similar. Entonces, la persona salió con email complaciente, ¿no? La claro. agraviada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podría ayudar ChatGPT en estos casos? ¿Tan solo con bibliografía? Bueno, justamente con los argumentos que te dicen, ¿no? Habría que ver el certificado médico legal, pero imagínate que el hecho haya sucedido 2, 3, 5, 8 años, 10 años antes, ¿no? Entonces, por experiencia, ¿qué te digo? Las sentencias que he podido leer con respecto a estos temas no se basan ya en el certificado médico legal, porque es muy cuestionable, porque en ese tiempo pudo haber tenido relaciones sexuales, porque en ese tiempo pudo haber tenido otros factores de enfermedades que puedan haber lesionado pues la parte genital. Entonces, no se basan por ahí. Generalmente,
En ese tipo de casos, cuando la imputación es de años anteriores, se basa en el certificado, perdón, en el peritaje psicológico, ¿no? Que también es cuestionable y que también es una pericia que no es, bueno, en algunos casos yo les he preguntado a los peritos psicólogos si es una pericia de opinión, y ellos siempre me han dicho que no es una pericia de opinión, que es una pericia que usa método científico. Pero ahí habría que atacar el tema de esa pericia psicológica. Y también otra de las cosas que valora mucho la Corte Suprema y también los jueces es en la persistencia en la incriminación y el detalle que dan las víctimas sobre los hechos ocurridos. Entonces, eso es más o menos lo que se trabaja ahí, no tanto el certificado médico legal. Entonces, la inteligencia artificial nos ayudaría a evaluar, por ejemplo, la consistencia en la declaración, ¿no? Para analizar la cámara Gesell y el peritaje psicológico. Y ver también si el psicólogo ha utilizado las técnicas y herramientas correctas para determinar la afectación que puede haber puesto, ¿no? Y también para analizar que no haya esas preguntas sesgadas que están prohibidas en la cámara Gesell, ¿no? Entonces, todo eso habría que analizar, ya no irnos por el tema del certificado médico legal, que en casos de una imputación con muchos años de antigüedad o con mucho tiempo de antigüedad, no aporta mucho, no aporta mucho. Así es, José Luis. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer a ChatGPT o que podamos conversarla? ¿Algún aporte? Me gusta que ustedes estén participando y que aporten, porque este es un tema bastante importante, porque definitivamente siempre nos llega, siempre en los casos llegan peritajes, hasta en violencia familiar, llegan peritajes que a veces solo tenemos la mala costumbre de leer la parte de la conclusión. ¿Qué dijo? ¿Hay afectación? No hay afectación. ¿Es su huella? No es su huella. ¿Es su firma? No es su firma. ¿No? ¿Tuvo lesiones o no tuvo lesiones? Y eso, pues, imagínate, si eso lo hacemos nosotros los abogados, si lo hacen los amigos del Ministerio Público, pucha madre, caemos en una imputación errada, ¿no? En una imputación que de repente no es correcta. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que analizar. Todo análisis depende también de cuánto nosotros querramos prestarle importancia, ¿no? De repente es un peritaje que no aporta mucho, bueno, lo dejamos. Pero si es trascendental para nuestra teoría del caso, ya seamos fiscalía o defensa, entonces debemos analizarlo. Si soy fiscalía, bueno, pregunto al chat GPT o le pregunto directamente al perito, ¿no? Oye, ¿qué has querido decir con esto? Y lo contrasto con la inteligencia artificial. Voy informado al ¿cómo se llama? Al juicio, ¿no? Y si soy defensa, mucho más, pues, mucho más, con mucho más responsabilidad por la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Quienes confían en nosotros por su libertad muchas veces, ¿no? Muy bien. Otro